Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y como les contábamos antes de la pausa, nos acompaña a esta hora de la mañana Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. ¿Cómo está, Constanza? Bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Constanza, bueno, vaya inicio de año con un hecho tan relevante como el que ha ocurrido en Caracas en la madrugada del sábado, pero que está en un contexto mucho más amplio respecto a la forma en la que Donald Trump también está mirando Latinoamérica, está mirando el escenario internacional y cuán lejos está dispuesto a llegar también en alguna de esas decisiones para configurar una suerte de nuevo orden, hablan algunos. ¿Cómo están viendo ustedes ese proceso? Más allá de lo de Maduro en particular, ya podremos profundizar en el asunto. Es muy preocupante lo que pasó el fin de semana porque de alguna forma rompe con una tradición de principios en materia internacional de forma muy categórica. Acá hay una intervención militar sin precedentes en Latinoamérica, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia. Habían habido intervenciones que habían pasado por el Congreso de Estados Unidos o eventualmente habían sido en correlación con otros países, pero acá lo que ocurre es que hay una violación flagrante del derecho internacional que en términos muy simples no es simplemente un principio abstracto, es que no puede ser que el poder del más fuerte prime sobre la soberanía de los estados y por lo tanto también las declaraciones posteriores de Donald Trump yo creo que son las más preocupantes. ¿Por qué? Porque el mismo día siguiente él plantea que su preocupación principal tiene que ver con el petróleo, que va a haber un trabajo tutelado de transición que no va a ser democrática, donde no va a haber una vuelta de posta a la soberanía del pueblo venezolano y al mismo tiempo plantea toda una teoría respecto a el retroceso de la doctrina Monroe. De hecho hizo alusión a la doctrina Donroe respecto a que básicamente toda Latinoamérica sería el patio trasero de Estados Unidos y que ahí la regla del más fuerte y por lo tanto del hemisferio. De hecho, ayer sacaron una información oficial donde decían, este es nuestro hemisferio. Sí. Y yo creo que en términos de la política nacional y de la soberanía de Chile y de otros países, ya amenazó a Colombia, a México y varios otros, y por lo tanto no hay al parecer límites. Creo que hacen que también la preocupación por las declaraciones que ha tenido la derecha chilena, en términos generales, a mí me parece muy preocupante. Bueno, claro, y ayer José Antonio Kast primero reaccionó con un tuit del fin de semana donde decía que esta era una buena noticia, la salida de Nicolás Maduro del poder, y ayer reafirmaba esa posición, planteaba que esta era una buena noticia, que se haya detenido un dictador, eventualmente al líder del narcotráfico y del crimen organizado que afectó los destinos de todas las naciones que lo circundaban. Esa fue la respuesta bien clara de José Antonio Kast. ¿Qué le parece esa definición que ha adoptado el presidente electo? Yo la encuentro preocupante porque de alguna forma rompe una tradición en materia internacional de Chile que es de larga data, no tiene que ver solamente con este gobierno. En eso yo creo que la diferencia de tono y también de perspectiva de Estado que tiene el presidente Boric versus el presidente electo es bastante preocupante. Creo que además toda la derecha chilena ha estado en una posición que a mí me preocupa. Lo he visto en la ex ministra Pla, en también Mario Desbordes, que uno cree que también han tenido una posición más dialogante y más circunscrita a los estándares que tiene nuestro país, y la verdad es que creo que son posiciones que van a envejecer mal. En su momento el presidente Lagos tuvo una postura crítica respecto a la invasión de Estados Unidos a Irak, sí, porque era algo similar en términos de también la flagrancia en el no respeto al derecho internacional. Y creo que también tiene efectos para nuestra propia soberanía. Cuando Donald Trump señala que no tiene ningún problema con intervenir todo el resto de la región, hay formas también de intervenir que no son necesariamente a través de un misil, pero sí a través de la determinación unilateral de los aranceles, como lo hizo anteriormente, o también la definición de cuáles son nuestros socios estratégicos. Hoy día Chile es un país que es multilateral, que tiene vinculación con muchos países, como China, como Estados Unidos, donde también se ha hecho un esfuerzo, y particularmente este gobierno, de ampliar nuestra economía a Vietnam, a India. Somos un país que se basa en eso, y por lo tanto creo que también la posición que ha tenido tanto el presidente electo como en general la derecha
derecha en este contexto es no solo irresponsable, sino también podría eventualmente de alguna forma poner muchos más cotos a la defensa de nuestra soberanía. Constanza, pero el énfasis que ponen en la oposición fundamentalmente es que acá hay que poner el foco en el sufrimiento de los venezolanos precisamente. Ante un dictador que se robó la elección del año pasado, que cometió fraude, que desconoció el triunfo de los sectores opositores, bueno, ¿cuál es la respuesta que queda? Y por eso dicen, el foco está puesto en los venezolanos y hay hoy día más de 8 millones de venezolanos fuera de sus fronteras de ese país que están contentos con esta noticia también. Nosotros como Frente Amplio hemos sido súper claros con nuestra postura respecto a Venezuela desde hace muchísimos años y eso es plantear que hay una crisis, que hay un gobierno que es ilegítimo y por lo tanto tiene que recuperarse la soberanía del pueblo venezolano, pero lo que existe el fin de semana es una intervención militar que afecta el derecho internacional, pero que al mismo tiempo pone en jaque al resto de Latinoamérica. Si eso es lo preocupante, creo que además lo que pasó el fin de semana particularmente es que Donald Trump dice en cadena nacional prácticamente, en cadena mundial, que a él lo que le importa es el petróleo, y lo dice explícitamente, y lo que a él le importa es poder tener control sobre una región que les pertenece. Y esa región también tiene que ver con Chile, y por lo tanto creo que escindir las dos cosas es tratar de dar una discusión que no va al fondo, y por lo tanto yo creo que sí tenemos que preguntarnos sobre cuáles son las herramientas en términos de derecho internacional para poder influir en gobiernos que son ilegítimos, pero también siempre pensando en la autodeterminación del pueblo venezolano, y ahí está que creo que a la larga puede ser un problema bastante grande. Y ahí está como la pregunta incómoda, digamos. Ok, el derecho internacional no fue capaz de cambiar el curso de las cosas tampoco en Venezuela. Hubo sanciones, cercos diplomáticos de todo tipo, críticas durísimas, incluso de gobiernos de izquierda como el del presidente Boric, que ha sido tajante respecto a Nicolás Maduro. Pero aún así todo eso y todas esas decisiones no sirvieron de nada para cambiar el curso de las cosas allá en Venezuela. Por eso digo que es una pregunta incómoda también. Sí. Bueno, de repente el derecho internacional ¿se queda amarrado o sin herramientas como para resolver ese tipo de crisis? Es una pregunta incómoda y necesaria. Y yo también me alegro que podamos darla. Lo que sí creo es que hay ciertos principios que tienen que ordenar nuestro sistema. Y creo que si bien los mecanismos, las instituciones pueden mejorarse, modernizarse y cambiar, lo que hay de fondo acá es que no puede ser que ante la barbarie uno aplique más barbarie. Y eso es lo que está pasando hoy día. Que cuando no se cumple una norma, alguien viene y la rompe 3 veces. Lo que hace Donald Trump es sin precedentes, o sea, es de un nivel de desfachatez muy grande. Y el nivel de posición servil que está teniendo nuestras autoridades electas es muy preocupante, porque en el fondo lo que pasa acá es que ante un gobierno ilegítimo, lo que se plantea es un gobierno que ilegítimamente toma medidas sancionatorias que pueden tener impacto para toda una región. Las amenazas que acaba de plantear a México, que tiene una democracia sólida, con una presidenta con un 70% de aprobación, es simplemente hacer bullying. O sea, esta puede ser la primera pieza de un dominó, dice. De un dominó, y es muy complicado que además nuestras autoridades electas en nuestro país tomen esa postura, y creo que de verdad van a envejecer muy mal, y yo esperaría que ojalá durante este periodo, mirando también las declaraciones que ha hecho Donald Trump, mirando las declaraciones que posicionan además una transición que todavía no sabemos en qué términos se va a dar, tomen un poco de calma la derecha chilena y vea que en términos de largo plazo hay una afectación a nuestra soberanía eventualmente cuando se dan ese tipo de declaraciones. Estamos con Constanza Martínez, presidenta de Frente Amplio aquí en CNN Chile Radio. De todas maneras, ayer José Antonio Kast asumía las diferencias con el presidente Boric, pero las calificaba como diferencias legítimas, sencillamente, respecto a la postura que adoptó el presidente. Y claro, están jugando en roles muy distintos, presidente electo frente a el presidente en ejercicio. ¿Qué consecuencias puede tener la posición que ha adoptado José Antonio Kast, pensando que está por llegar a la moneda? Yo por eso planteo que ojalá que de aquí a marzo pasemos menos de ser la oposición al gobierno del presidente Boric y a ser más al presidente de todos los chilenos y chilenas. Creo que eso tiene un cambio eventualmente. Uno cuando gana una elección efectivamente tiene que hablarle a su electorado, pero ser presidente es muy distinto. Y creo pero se ve poco probable que José Antonio Kast se desdiga de lo que ha dicho en estos días, digamos.
Creo que es posible porque lo ha hecho con otros temas, lo hizo con los recortes, que todavía no nos explica de dónde los va a recortar, dijo que al final no lo iba a recortar, que no era tan así, lo ha dicho también respecto a otras políticas referente al aborto en 3 causales, después termina diciendo otra cosa. Yo creo que hay una falta de definiciones todavía por parte del gobierno de José Antonio Kast, que creo que también morigeró sus palabras en función de lo que ya había dicho el fin de semana. Creo que en su tuit y en sus expresiones públicas del fin de semana bajó un cambio a lo que dijo ayer, pero a mí me preocupa realmente el tono que va a tener, si va a tener una postura en términos también de respeto a nuestra institucionalidad y a nuestra tradición en términos de derecho internacional. Hay una tentación bien grande para José Antonio Kast y de hecho ayer también varios hacían la pregunta cuando Donald Trump dijo que había ganado el candidato que él apoyaba. Sí. ¿En qué se traduce ese apoyo? Cuando José Antonio Kast dijo que le quedaban no sé cuántos días a Maduro. ¿Qué tipo de coordinación hay en términos internacionales? ¿Va a haber una coordinación que tenga más que ver con los intereses de la ultraderecha o que tenga que ver más con los intereses de todos los chilenos y chilenas? Y son intereses distintos, porque cuando Trump dice... José Antonio Kast se esté alineando, digamos, directamente con Donald Trump. O sea, eso está por verse y por eso digo, lo que yo esperaría es que en marzo tengamos un presidente que sea de todos los chilenas y chilenos y que no sea un presidente alineado con las ideas de la ultraderecha, que es lo que ha mostrado que va a hacer. Y eso se contrapone a los intereses de Chile. Hoy día, cuando Donald Trump dice que Latinoamérica va a tener un trato de... especial respecto a Estados Unidos y que tiene que reconfigurarse un nuevo hemisferio donde no importa la soberanía nacional de los países, se pone en riesgo nuestros recursos naturales, se pone en riesgo el litio, el cobre, se pone en riesgo nuestra soberanía y por eso es tan importante las definiciones que se vayan a tomar de ahora en adelante y por eso me preocupan también las declaraciones que ha hecho otra parte de la derecha. Si uno ve también a nuestros cancilleres, nuestros ex cancilleres, hay un camino que Chile ha tomado, que es responsable, que tiene que ver también con una coordinación con la región. Y creo que si eso se pierde en el próximo gobierno, vamos a estar también mucho más expuestos a esos vaivenes internacionales. Ahora, quizás va a haber coordinación, pero de otro tipo y de signo contrario, digamos, porque lo que se plantea es que se está generando ya una suerte de foro, pero foro regional de derecha, sí, con Javier Milei, con José Antonio Kast, con Daniel Noboa, con Rodrigo Paz en Bolivia, eventualmente en Perú y en Colombia podrían llegar también a gobernar la derecha. Se genera una coordinación, pero de otro tipo solamente. O sea, razonable que tengan una coordinación política. Lo que digo es que en términos de soberanía nacional, con las declaraciones que hace Donald Trump, si solamente son presidentes serviles a lo que plantee su posición, que además ha sido así de explícita, así de contraveniente de los principios de lo que ha sido las democracias modernas. Acá se pone en riesgo, son cerca de 150 años de retroceso y por lo tanto creo que ahí hay que estar vigilantes como oposición para que podamos mantener una posición que respete nuestra soberanía nacional y que permita cuidar también a nuestro país. Constanza, el historiador Pablo Stefanoni escribió una columna en el diario El País que me parecía bien interesante porque él habla de alguna manera como de un amarre que dejó Nicolás Maduro en su momento por el arrastre que tuvo en la izquierda el chavismo durante las últimas décadas, que impide que hoy día se levante la voz con más fuerza contra esta acción de Estados Unidos. Fue tan grande el desastre que dejó el chavismo y Nicolás Maduro en particular, que la izquierda queda un poco amarrada frente a lo que él califica como la más grave intervención imperialista de los últimos tiempos. El desprestigio de Maduro es tan grande que ha paralizado en todos lados las acciones y habla como una suerte de muro de Berlín para la izquierda latinoamericana. ¿Ustedes sienten que efectivamente quedaron un poco atrapados ante eso? O sea, yo creo que en términos generales es una columna muy certera, pero que al mismo tiempo reafirma varias de las declaraciones y también de los principios que nosotros como Frente Amplio hemos defendido y que muchas veces han sido quizás a contrapelo de lo que normalmente ocurría en la izquierda. Nosotros nos planteamos muy rápidamente en contra de, sobre todo, el autoritarismo de Nicolás Maduro y cómo ese éxodo de los millones de venezolanos tenía que hacernos ser muy críticos y ahí yo creo que la voz del presidente Gabriel Boric
ha sido muy importante para los progresismos de la región, y creo que también la articulación que han habido con los nuevos gobiernos progresistas son muy claves. Creo que las figuras de Claudia Sheinbaum, de Lula, también del propio presidente Boric, son figuras que también se hacen la pregunta sobre cómo podemos plantearnos como una izquierda moderna que sea capaz de plantearse estos principios en el corazón de su proyecto. Para nosotros como Frente Amplio, la democracia es un principio clave para poder construir mayorías que permitan hacer los cambios que nuestros países requieren. Y eso ha sido un principio fundante y estructurador de nuestro proyecto político. Pero fue un proceso que tomó tiempo también, el tomar distancia, digamos, del Yo creo que no tanto, porque no. nosotros tenemos un proyecto que es joven y que en parte se fue alineando en torno a esas preguntas. Y nuestros partidos nacen por esas preguntas también, a partir de cómo podemos ir construyendo una izquierda moderna que le haga sentido a las personas y que también se haga cargo críticamente de los procesos que no funcionaron. Y creo que esa autocrítica hace harta falta en la política en general. Creo que también el no reflexionar respecto a cómo los autoritarismos, la falta de determinación de reglas que nos pongan ciertas bases, hoy día está teniendo un retroceso muy grande en las ultraderechas. Y eso también tiene un impacto eventual sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre la capacidad que tengamos de libertades, de los derechos laborales. Hoy día Milei está poniendo en duda incluso la jornada laboral, los contratos, temas que habían sido avances sustantivos de los trabajadoras y trabajadores, y por lo tanto creo que ahí también obviamente tenemos que tener una mirada crítica y también situada. Constanza Martínez, presidenta de Frente Amplio, está con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Constanza, hablemos de otro tema. Ayer en el Tribunal Calificador de Elecciones se realizó el acto donde se confirma y se proclama además a José Antonio Kast como presidente electo. No fueron representantes de Frente Amplio. ¿Cuál fue la razón por la que se marginaron? ¿Un punto político? No. ¿Tope de agenda? Sí. Tuvimos el fin de semana, habíamos confirmado, el día lunes fue un fin de semana muy intenso, era el primer lunes del año, tuvimos que hacer varios ajustes y no pudimos asistir, y creo que también se hizo un exceso de protagonismo a un acto que normalmente no asistían todas las personas que fueron invitadas, y agradecemos la invitación, pero creo que también hacer un punto político sobre qué tipo de oposición vamos a hacer por un acto que es... Que eso es lo que se desprendió después de esa ausencia ayer, porque el Partido Comunista tampoco fue. Pero es un acto totalmente protocolar, donde además no es el más sustantivo. No sé si tienes recuerdo de otro momento en que haya sido ese acto del Tribunal Calificador de Elecciones. En el caso del presidente Boric, solo se invitaron al presidente de ambas cámaras y nadie más. Y por lo tanto creo que se está tratando de hacer un punto a partir quizás de la falta de noticias que hay en enero. No, si nos ha faltado estos días. No, pero es que a nivel nacional yo la verdad es que no entiendo el nivel de discusión que se dio. Es que se ha hecho una interpretación como si esta fuera una señal del tipo de oposición que van a hacer, por ejemplo. ¿Es así? Es que llevamos 6 meses hablando de qué tipo de oposición vamos a hacer, y nosotros ya hemos dicho, vamos a ser el partido que hemos sido siempre. Nosotros participamos de instancias para mejorar la vida de las personas, como fue el acuerdo por la niñez, la mesa de trabajo por la seguridad en el momento del gobierno de Piñera. Participamos en el acuerdo del 15 de noviembre y el Partido Republicano ni siquiera fue capaz de concurrir al acuerdo de pensiones. Entonces, yo creo que son caracteres distintos, hemos construido de forma diferente. Nuestro partido tampoco va a aceptar disciplinamientos de otros espacios, porque nosotros planteamos nuestros puntos claramente. Cuando haya un momento en el que tengamos que sentarnos a conversar para mejorar la vida de las personas, obvio que vamos a estar y vamos a plantear nuestros puntos, pero creo que hacer noticia de cada uno de los elementos protocolares que a ellos les interesa destacar, creo que son definiciones distintas a lo que nosotros podríamos tener como la prioridad para el día lunes. No, está bien, pero ayer sí estaban los otros partidos de la futura oposición, por ejemplo, y por eso quizás llamaba la atención. Está Paulina Bodanovich, está Jaime Pudieron Quintana. ir, nosotros no pudimos ir. Solo tope de agenda, nada más. Constanza, estamos en el último tramo del gobierno del presidente Gabriel Boric, quedan un par de meses todavía. ¿Dónde debería estar el foco en el trabajo legislativo, en la acción política, en lo que queda? ¿Hay margen para hacer algo más de los compromisos relevantes, por ejemplo, que tiene asumido el presidente en torno al fin del CAE, por ejemplo, ley de eutanasia, sala cuna universal? Sí, yo creo que esos 3 elementos son claves y podríamos intentar hasta el último día lograr
sacarlo adelante, sobre todo Sala Cuna Universal y FES, que creo que modernizan y acompañan también necesidades que son muy sentidas por la familia. Y que de alguna forma solo requieren que haya acuerdo político. No es que haya una demora en la presentación de los proyectos, un trabajo prelegislativo en ambos casos muy intenso, donde además se han hablado con los gremios. Creo que perdernos la oportunidad de poder avanzar en eso, creo que también puede significar una mochila pesada para el gobierno que viene. Yo creo que sería útil que pudiésemos avanzar en esos dos proyectos. Y creo que también el traspaso ordenado es algo no menor, es un trabajo bien intenso. A mí me tocó también estar en el proceso de instalación del gobierno del presidente Boric en la moneda chica y hay harto de traspaso institucional. Los gobiernos pasan, pero los estados quedan y yo creo que ahí también el respeto al Estado en su conjunto es algo que también esperamos que sea bien respetado por el gobierno entrante y por el gobierno saliente. ¿Cómo cree que va a salir finalmente el gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Con qué proyección de imagen va a terminar el 11 de marzo? Yo creo que todo lo que tiene que ver con ya más el legado de los gobiernos requiere un poco más de tiempo de distancia para poder ser visto. Creo que en materia internacional ya va a haber una diferencia sustantiva que se va a notar, pero creo que también este fue un gobierno de estabilización, de un momento de crisis institucional, política, económica muy fuerte de nuestro país, pero también de transformaciones, donde pudimos avanzar en términos de universalización de derechos, tanto con el copago cero, como con la reforma de pensiones, como con el aumento del salario mínimo, y creo que son medidas que además van a empezar a tener su efecto ahora. La reforma de pensiones va a tener un efecto ahora en enero, que se va a empezar a sentir, y yo creo que es una lástima que varios de esos elementos, como la mejora de la economía, no se sientan en el gobierno por el que uno trabajó, pero creo que a la larga es una buena señal que eso tenga continuidad y que pueda ser disfrutado y recibido por todas las familias de Constanza, y en ese sentido, la futura oposición ¿va a ser una que va a defender el legado del presidente Gabriel Boric? Sin duda. Sí. ¿Y estos avances que se han conseguido? Porque usted mencionaba, por ejemplo, todos los retrocesos, como los califica en Argentina, ¿no?, en materia social. ¿Va a ser esa una de las tareas primordiales entonces de la oposición? Yo creo que es muy relevante porque hoy día también hay muchas medidas altisonantes que además están siendo legitimadas en términos internacionales sin que pasen por el Congreso, sin que se den discusiones públicas de cara a la ciudadanía. Y el propio Milei dijo que esto iba a ser una pelea contra la casta y terminó siendo una pelea contra los jubilados. Y eso tiene efectos en la vida de las personas y por lo tanto creo que lo más importante para nosotros como oposición va a ser defender a las familias chilenas de retrocesos que puedan afectar a su diario vivir. Por eso también cuando hablamos del fin de las contribuciones, que era uno de los elementos que planteaba como prioritarios Kast, y sabemos que nadie en Lo Espejo paga contribuciones, pero sí la mayoría de esas viene desde las comunas con mayores ingresos. Hay que estar vigilantes, estar mirando, porque eso también afecta a la justicia territorial en varios de los lugares que son más pobres en nuestro país. Y es una de las primeras medidas económicas que debería implementar el próximo gobierno. Constanza Martínez, presidenta de Frente Amplio, con nosotros en CNN Chile Radio. Gracias, Constanza. Gracias a ustedes por haber venido. Por esta conversación intensa. Gracias. Son las 9:34, nos vamos a ir a una pausa, actualizamos el tiempo a esta hora de la mañana acá en Santiago, los cielos algo cubiertos, no tanto como ayer eso sí, pero la temperatura va subiendo, 18,6 grados, en la tarde deberíamos llegar a una máxima de 28 acá en la capital. Nos vamos a la pausa, al regreso, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio.